Estimados estudiantes, con otra rúbrica con la que vamos a trabajar en la clase y que nos servirá como los criterios aplicados para la evaluación del desempeño de ustedes y el desarrollo de las actividades, es la que aplicamos a la parte escrita del proyecto. Este específicamente va a la evaluación de la primera parte del proyecto escrito, donde nosotros estamos haciendo comunicaciones, como es el caso de desarrollar un memorando. Entonces, ¿qué criterios vamos a evaluar en esta actividad? Vamos a reevaluar el contenido, también los recursos de investigación utilizados, el formato y la escritura. Entonces, como nosotros vemos aquí, el contenido es lo que tiene más puntaje, de 0 a 55 puntos. Entonces, esto es porque el contenido debe estar totalmente centrado en el tema. Tenemos que asegurarnos que estamos incluyendo temas relevantes a lo que estamos trabajando. No vamos a hablar sobre otros temas ni tampoco nos vamos a extender en una teoría que no aplique directamente al caso del que estamos hablando. Recuerden que si estamos elaborando, por ejemplo, un memorando, este memorando tiene que estar dentro de la parte de contenido de un documento en el formato APA. O sea, tenemos una página de presentación, luego el contenido que es el memorando aplicando el formato que se entrega para esto y posteriormente las conclusiones y las referencias. Este memorando se debe redactar como un documento empresarial. Empezamos por un saludo. Ustedes pueden ponerle un nombre, por ejemplo, al director de la empresa o simplemente dirigirlo a este, decir, señor director de la empresa con la que estamos trabajando, a través de la presente comunicación, quiero responder a su inquietud sobre, por ejemplo, la posibilidad de abrir subsidiarias en otro país, si es un tema. Entonces ustedes se centran como si realmente estuviéramos en el escenario empresarial. Entonces vamos a trabajar en este tema. El 80% del contenido tiene que ser un aporte de ustedes. Un 20% hace referencia al material investigado, pero la esencia de la investigación está en el comprender los temas, el expresarlo en sus propias palabras y el indicarlos dentro del contexto de la empresa en la que estamos trabajando. Entonces, esto es muy importante. También aquí se mide lo que es el pensamiento crítico, lo que es la creatividad, lo que es, por ejemplo, que ustedes estén desarrollando el memorando y digan, bueno, consideramos que en el caso de su empresa es más conveniente utilizar el sistema de costeo por actividades, ya que este nos va a brindar tal y tal. Entonces dan ejemplos, lo aplican de una manera práctica para que se pueda ver con más claridad lo que es la implementación y lo que es no solamente mencionar los conceptos de forma teórica, sino el verlos dentro de la aplicación a nivel de las empresas. El segundo punto que se evalúa son los recursos de investigación. Es importante que ustedes no solamente utilicen el libro texto como fuente de inspiración y tampoco que ustedes digan, bueno, el libro texto nos dijo esto es lo que es. No, es importante que ustedes miren en otras partes, observen la información y como digo yo, inspiración en el sentido de que ustedes creen el contenido utilizando los recursos que ustedes han consultado. Entonces vamos a mirar diferentes fuentes, todas tienen que ser fuentes totalmente calificadas. Ustedes pueden utilizar la biblioteca virtual de la universidad, que es un excelente recurso. También mirar, por ejemplo, en Google Scholar, miran documentos PDF, que sean documentos realmente escritos a nivel universitario, que tengan muy buen nivel. Hay también varios libros que ustedes pueden consultar en línea, de manera que no vayan a ir a recursos no calificados, como puede ser Wikipedia o puede ser sitios que, que no nos van a dar un verdadero respaldo sobre los temas en los que estamos trabajando. Entonces, esto es un punto importantísimo en los recursos de investigación. Aparte de eso, sabemos que esto está relacionado con el formato. Está relacionado con el formato porque ustedes van a presentar un documento en formato APA. A nivel de pregrado, los documentos en formato APA no necesitan un resumen ni tampoco una tabla de contenido. Ustedes hacen su hoja de presentación, luego pasan a lo que es el contenido en sí, que en este caso podría ser, por ejemplo, un memorando,
Y luego las conclusiones y referencias. Las referencias son las referencias del material consultado dentro del formato APA y aparte de eso ustedes tienen que haber incluido citaciones dentro del texto. Esto tiene que ver también con la escritura, que es el último criterio que se utiliza para evaluar dentro de esta rúbrica, que sea una escritura clara, que ustedes expresen los conceptos, que no vayan a escribir, por ejemplo, una cantidad de frases cortas, ni tampoco párrafos demasiado extensos, sino que dividan el tema, por ejemplo, utilizando subtítulos de manera que la lectura sea mucho más fluida y clara, que ustedes presenten las diferentes opciones. Por ejemplo, estamos trabajando sobre los métodos de costeo. Entonces, ustedes dicen, es más conveniente utilizar el método de costeo por actividades comparado con el método de costeo por procesos, ya que el método, entonces pueden poner ventajas del método de actividades sobre el método de procesos, por ejemplo. Entonces, desarrollan de esa manera los temas de forma más clara, los presentan mejor, hacen que la lectura sea más agradable y que se vea mucho más desarrollada dentro de un contexto de empresa. Entonces, revisen lo que es el contenido de esta rúbrica de manera que ustedes puedan cumplir con su desarrollo lo mejor posible dentro de cada uno de los cursos. Muchas gracias.